Lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nosotros. ¡Iniciamos todos hoy! De la banda presidencial. Y una vez más quiero, Carla, agradecerte tu participación. Es, como siempre, y no me cansaré de decirlo, un orgullo que estés con nosotros y con nosotras en este curso. Así que, sin mucho más, te dejo la palabra y que sea una clase que todos disfrutemos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Ale. Para mí, de nuevo, también un placer y un honor compartir, y esta vez doble, así que doble honor, doble placer. Vamos, como dijo Alejandro, a conversar sobre, digamos, a concluir la discusión que empezamos la semana pasada acerca de la supuesta crisis de la democracia liberal. Toda la conversación de la semana pasada fue precisamente tratar de desglosar en distintas dimensiones en qué consistiría esa supuesta crisis. Quería agradecer antes de empezar comentarios, porque tanto Alejandro como Cecilia me pasaron los comentarios en la secuencia del chat. Hubo varios comentarios de distinta envergadura, distinta índole, tocando distintos temas, todos me parecieron muy interesantes. Voy a tomar algunos de esos comentarios y los voy a incluir directamente en la exposición. Hubo una pregunta, dos preguntas, de esos comentarios había solamente dos preguntas articuladas como preguntas, digamos, no como comentario. Una que tiene que ver con el proceso de individuación o de subjetividad en un contexto de neoliberalismo, digamos, cuánto eso afectaba o incidía en la crisis o supuesta crisis de la democracia, que me parece un tema muy interesante. Lamentablemente no me voy a expandir, como en alguna otra oportunidad, acerca de qué fenómeno es el neoliberalismo, pero voy a retomar esa pregunta en alguna versión. Y otra pregunta también que me parecía muy relevante, tenía que ver con la posibilidad de revertir este diagnóstico con mayor participación ciudadana, ¿no? Digamos, si eso era un escenario posible para revertir esta erosión democrática, que también lo voy a retomar, y de hecho hay toda una corriente que efectivamente responde afirmativamente a esa pregunta y dice, por supuesto que sí. Es más, ahora después, digamos, estoy solamente adelantando, después lo voy a plantear mejor, pero hay toda una corriente, a mi manera de ver, demasiado institucionalista, pero esta corriente sostiene que gran parte del problema, y creo que estaba contenido en esa muy buena pregunta, que gran parte del problema tiene que ver con que la democracia, tal como la democracia moderna representativa, perdón, ha sido una democracia más republicana que democrática. Después lo voy a comentar con más detalles, pero la idea es que una democracia
para, de nuevo, tomar el caso de Estados Unidos como emblema de, no defendiendo la calidad de la democracia estadounidense, sino como emblema de ese régimen político, por ser la democracia más antigua de Occidente, la posición sostiene que esa democracia, que empieza con los padres fundadores de la democracia norteamericana, es una democracia que estuvo más orientada al control del poder político, más que al ejercicio del poder político. Y que entonces se hizo especial hincapié en instituciones contramayoritarias, instituciones del famoso check and balances, control de poderes, accountability horizontal, en detrimento de precisamente lo que apunta la pregunta, que era participación, voz y ejercicio ciudadano. Entonces, más énfasis en poder consentir desde la ciudadanía que en poder ejercitar el poder y nuestra voz. Y desde esa perspectiva, esta corriente sostiene: hay que repensar la democracia para que sea más democrática que republicana. Y hay que repensar un entramado institucional. Y ese entramado institucional tiene que ver con lo que apuntaba la pregunta, que es mayor deliberación, mayor participación. Entonces después les voy a mostrar casos empíricos que se han dado en los últimos años, en particular en ciertos países de Europa, en donde se han implementado nuevas instancias de representación que tienen que ver, insisto, con lo que decía la pregunta, que es cómo se puede deliberar más, cómo se puede participar más, porque el supuesto es un supuesto epistémico, que la democracia, en la medida, que es lo que según esta posición no se ha permitido, pero en la medida en que se permita la participación y la voz colectiva, las decisiones, el output, el resultado democrático, va a ser epistémicamente mejor. Hay una sabiduría en el componente, en el agregado colectivo, que es mejor en función de su diversidad, en función de varias dimensiones, que es mejor que la suma de sus individualidades por separado. Entonces, hay desde audiencias públicas hasta asambleas, ahora después les voy a mostrar distintos casos, en donde se está buscando precisamente que la voz ciudadana tenga incidencia inclusive en procesos de constituyentes, políticas públicas, en fin, distinto tipo de decisiones políticas. ¿Me aguardan un segundo? Me está dando el sol en la cara. Un segundo. Perdón, como dijo Ale, es todo un poco casero hoy porque no hay nada abierto por feriado por el Censo Nacional. Pero bueno, después voy a retomar esto mostrando ejemplos más concretos. Pero quería entonces hoy comenzar desde el punto en que dejamos la última vez, que era precisamente, bueno, supuestamente está este fenómeno político. Había ciertos comentarios acerca de, en particular, haciendo alusión al caso chileno, y si las disrupciones del orden público eran más o menos democráticas.
yo no me esgrimí ni tomé posición con respecto a eso, o acentuando particularmente la dimensión represora del Estado en esas manifestaciones, cuando mencioné al Estado no como Estado de bienestar, sino que aparece con toda su fuerza represiva. El punto acá no es tanto todavía definir cuál es el resultado de esta crisis, hacia dónde va esta crisis, termina en regímenes de corte más autoritarios, o se repiensa la democracia, como acabo de mencionar, de manera tal que se fortalece, por ejemplo, la deliberación, la participación ciudadana, el poder de ejercicio político. Eso es algo sobre lo que todavía ni siquiera empezamos a explorar. Yo lo que intenté en la conversación anterior era tratar de desagregar en dimensiones un poco más tangibles para entender qué es esta supuesta crisis. Entonces, partiendo de ahí, lo que quiero en la primera parte de la clase es hablar sobre cuáles serían las posibles causas de esa crisis. Y obviamente no me voy a poner a desagregar o a hablar muy específicamente de todas esas causas, las agrupo en explicaciones económicas, explicaciones políticas y explicaciones culturales. Entonces, son todas miradas muy generales sobre las distintas posiciones acerca de por qué está pasando lo que está pasando. Que era un poco también la otra pregunta. Bueno, ¿el neoliberalismo tiene que ver con eso? Digamos, no lo ponía así la pregunta era mucho más elegante lo que yo voy a decir, pero un poco decía, nos destruyó como ciudadanos. Digamos, la dimensión cívica, el etos democrático, desaparece en función de un ordenamiento social que es más que económico. Bueno, vamos a hablar de algunos de estos temas. Una breve digresión con respecto a las tres grupos de causales que voy a mencionar, es que una pregunta que nos podríamos hacer potencialmente es si todo esto que estamos hablando tiene más que ver con una crisis de la democracia o con una crisis del capitalismo. Entonces, también muy generalmente uno puede pensar al capitalismo como un modo de producción que combina obviamente la propiedad privada de los recursos productivos con una asignación y distribución del ingreso a través del mercado. Bueno, esa idea, ese ordenamiento económico, produce recurrentemente crisis. Hay crisis del capitalismo. Y esas crisis del capitalismo, no sé, se pueden describir de varias maneras, puede caer dramáticamente los ingresos, combinado con inflación o con desempleo, o ambos. Pero el punto es que aún con esas crisis, el capitalismo no pareciera ser un ordenamiento económico que está a punto de implosionar. Entonces, hay ciertas crisis que, o ciertos ordenamientos, en este caso el capitalismo, que en cierta manera son inmunes a sus propias crisis. De hecho, es la primera vez en la historia moderna en que todos los países compartimos el mismo modo de producción. Entonces, todos los antagonismos, a diferencia, por ejemplo, de la Guerra Fría, no pueden estar definidos en términos de capitalismo versus otro modo de producción. Ahora, las crisis que se producen hacia adentro de la democracia, a diferencia del capitalismo, el punto es, bueno, en la democracia, a diferencia del capitalismo, sí pueden erosionar ese ordenamiento político. Sí pueden erosionar la igualdad política
sobre la que se sostiene la democracia. Entonces, de nuevo, el punto es preguntarnos cuáles son, una pregunta que no es para nada obvia y que no voy a intentar responder en toda su extensión, cuáles son las causales, ¿no? Entonces, voy a empezar por ejemplos de explicaciones económicas. Las aproximaciones económicas a la crisis de la democracia vienen sobre todo agrupadas en el proceso de globalización. Ha sido la hiperglobalización, un término propiamente de Dani Rodrik, que ha advertido acerca de los efectos adversos de la globalización, aunque es un defensor de la globalización, pero los efectos adversos de la hiperglobalización desde hace varios años. Y lo que sostienen estos autores es, bueno, no sabemos bien cuáles son las relaciones causales, lo que sí está claro es que hubo segmentos de la ciudadanía que han sido perjudicados como resultado del proceso de globalización y no fueron compensados por políticas redistributivas. Hay, esto ahora les voy a mostrar la bibliografía en un slide, así que no se preocupen por los y las autores que voy a mencionar, pero hay un trabajo de David Autor y muchos otros, son como 3 o 4 autores, en estos momentos no me acuerdo, de distintas universidades, que lo menciono por su poder empírico del trabajo. Y lo que muestra ese trabajo es que los votos en el 2016 a favor de Trump, a través de distintas localidades, comunidades norteamericanas, estaban fuertemente correlacionadas con la magnitud de los shocks de comercio externos con China. Cuanto más grande era la pérdida de empleo y de trabajo en función de los shocks de importación desde China, más alto era el apoyo a Trump. Entonces, este trabajo demuestra empíricamente que ese nivel de comercio irrestricto con China, los shocks de comercio con China, fueron directamente responsables de la victoria electoral de Trump en 2016. Y de hecho, sostienen estos autores, el porcentaje era algo así como si la penetración de importaciones y el efecto de las importaciones hubiera sido 50% menor al que fue durante un periodo de casi 10 años, 2002 al 2014, es decir, si durante todos esos años no se hubieran visto estas comunidades afectadas a ese nivel por los procesos de comercio exterior de la hiperglobalización, lo que sostienen estos autores es que tanto en estados claves como Michigan, Wisconsin, Pensilvania, en esos estados hubiera ganado Hillary Clinton y Hillary Clinton hubiera sido la presidente de esas elecciones. Del mismo modo, y no voy a entrar en detalles, mencioné de nuevo este artículo por, no sé si decir la contundencia, pero sí el desglose empírico, al punto de dar cifras de 50% menos durante 10 años tiene una incidencia en el voto electoral, ¿no?
Pero hay otros trabajos que precisamente también muestran que el flujo de importaciones de China tuvieron incidencia en el voto de Brexit en Gran Bretaña, tuvieron incidencia en otros países, e inclusive en la emergencia de la extrema derecha de los demócratas en Suecia por la debilidad del mercado de trabajo, a raíz precisamente de la globalización. La perspectiva económica, todo esto de nuevo, todo dentro del primer bloque de explicaciones, la perspectiva económica también sostiene, pues estoy pensando en diversos autores, también sostiene que el gran problema fue el quiebre de clase, o el quiebre del compromiso democrático de clases que se dio en el proceso de periodización que di la clase pasada, o la conversación pasada, desde la posguerra hasta los 70. Y ahí particularmente me interesa rescatar que hay toda una nueva corriente dentro de la perspectiva económica que empieza a aproximarse a los temas que están afectando a la calidad democrática, ya no tanto desde el déficit de eficiencia de los mercados, sino desde la perspectiva de los equilibrios de poder que ese mercado implica. La visión tradicional, la visión mainstream, desde los enfoques de la economía, sostiene que una sociedad puede tener, digamos, más desigualdad, mayor desigualdad, en particular por un diferencial de habilidades, ¿no? Entonces, los menos habilidosos, los que no tienen las habilidades que la tecnología y el progreso tecnológico requiere, son los que quedan a la saga. Pero quedan a la saga, ¿por qué? Por una cuestión de eficiencia de mercado. Asignamos recursos a través del mercado, el mercado es un mecanismo casi perfectamente eficiente en términos de asignación en función de la eficiencia, ergo, la desigualdad, ups, ¿qué problema? Es una cuestión de ineficiencia. La tecnología, las habilidades, el mercado global, toda la nueva perspectiva desde la economía, y voy a mencionar un texto en particular porque me resulta particularmente interesante, empieza a pensar estas desigualdades, de nuevo, no en términos de eficiencia del mercado, sino que el mercado mismo en realidad refleja relaciones de poder determinadas. Entonces no es, lo que produce el mercado es resultado simplemente de la eficiencia o la ineficiencia. El mercado en realidad refleja relaciones desiguales de poder que lo organizan y lo estructuran. Un libro para mí paradigmático, más o menos reciente, ahora no me acuerdo, pero será de hace 4 años, es el libro de Anthony Atkinson, que es
desigualdad, ¿qué es lo que hay que hacer? Se pregunta. Entonces, no solo analiza la desigualdad desde esta nueva perspectiva, es las personas junto con Deaton, probablemente que más ha estudiado el fenómeno de la desigualdad, no solo la estudia desde esta nueva aproximación, sino que después da una serie, creo que eran como 10 pasos prescriptivos acerca de cómo modificarla. Pero básicamente, y déjenme decir algo acerca del libro, Atkinson atribuye incremento de la desigualdad sin precedentes desde la posguerra a la fecha en sociedades avanzadas, directamente a los cambios del balance de poder que subyace a la estructura y a la organización del mercado. Entonces, la implicancia es enorme. ¿Por qué? Como vamos a ver ahora voy a decir un poco más. Pero la implicancia es enorme, porque lo que está diciendo Atkinson entonces es, si eso es así, para reducir la desigualdad, no va a alcanzar con hacer a los trabajadores más eficientes. Porque acá no es solamente una cuestión de habilidades. No es que, vos te mereces esa desigualdad. Te la mereces porque no te ayornaste en términos de las habilidades que el progreso tecnológico requiere. Lo que dice Atkinson es, si realmente queremos reducir la desigualdad, dado que ahora responden a un cambio de relaciones de poder que inciden sobre el mercado, lo que tenemos que hacer es afectar precisamente a esas relaciones de poder. Entonces, en ese sentido, me parece que es una gran contribución. Por supuesto, el gran libro, digamos, que tuvo enorme repercusión fue el libro Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, que digamos, explica extensivamente la tendencia de acumulación tanto de ingreso como riqueza, ¿no? Digamos, como la riqueza y el ingreso tienden a concentrarse. Yo creo que Atkinson lo que hace, y por eso me resulta interesante en el contexto de nuestra conversación, es entender mejor las dinámicas políticas que hacen posible las tendencias inegalitarias que se producen a partir de, o que se expresan o se manifiestan, tal vez comienzan antes, pero a partir de los 70. Entonces, de nuevo, como las etapas de periodización que había marcado la semana pasada, Atkinson también dice, como dicen muchos, bueno, mira, después de la posguerra, hubo mecanismos muy eficientes y hubo lo que yo mencioné, ese compromiso de clase democrático entre Estado, capital y trabajadores. Entonces, obviamente el estado de bienestar, con su poder de transferencias, sistemas progresivos de impuestos y redistribución, y además una globalización mucho más regulada de la que termina desatándose posteriormente. Entonces, bajo ese esquema, dice Atkinson, todos sabemos que tanto los trabajadores como los sindicatos y demás, con su poder de incidencia y de negociación, participaban en una proporción mucho más alta en el producto nacional. Digamos, había una proporción, un porcentaje mucho más alto de ese producto interno que se iba a los salarios de los trabajadores. Conjuntamente con eso, había reglamentación antimonopólica y demás. A partir de los 70, 1980, dice Atkinson en esta secuencia, bueno, empieza a haber un cambio de nuevo en ese equilibrio de poder.
Y ese cambio en el equilibrio de poder le da mucho más poder de negociación y de incidencia a las empresas, a las multinacionales. El mercado de trabajo pasa a flexibilizarse, y con eso se combina un proceso de progreso tecnológico importante. A partir de ahí, esa desigualdad, como ya mencioné, se empieza a explicar en función de el diferencial de habilidades de cada uno de los trabajadores o de segmentos de trabajadores en función de ese progreso tecnológico. De nuevo, ante esa explicación, la cura, la reversión de esa desigualdad es: dame más entrenamiento, dame más educación. Entonces, cuando se entiende el fenómeno de la desigualdad desde esa perspectiva, y esto ya empieza a incluir esa pregunta sobre neoliberalismo que dejaron la semana pasada, la aproximación normativa, si se quiere, la aproximación moral, porque todo esto tiene incidencias morales, es: uno se merece esa desigualdad. ¿Por qué? Porque la desigualdad es meritocrática. Aquellas que efectivamente desarrollaron sus habilidades tecnológicas no padecen de los efectos adversos del progreso tecnológico. La desigualdad, desde esta perspectiva, uno la merece. Y cuando uno merece esa desigualdad, te quedaste a la saga, no te entrenaste lo suficiente, no te educaste lo suficiente, no trabajaste lo suficiente, es más difícil revertirla o sostener o encontrar el caudal político o la palanca política para implementar medidas que reviertan a esa desigualdad, porque eventualmente y finalmente te la mereces. Entonces, esta nueva perspectiva que menciono porque me resulta interesante, de nuevo, mi perspectiva siempre como filósofa política es las implicancias morales de esto. Esta nueva perspectiva desde economistas como Atkinson nos hacen dudar que el nivel de desigualdad existente y que erosiona, después obviamente vamos a ver las implicancias en términos de cómo se hace compatible un nivel de desigualdad económica de esta magnitud, que es lo que mencionaba la semana pasada, con la igualdad política que requiere la democracia. Entonces, ante ese desajuste, vemos aproximaciones desde economistas que están diciendo: este nivel de desigualdad no es merecida, no tiene responsables individuales. Cuando hoy, de nuevo volviendo a esa pregunta del neoliberalismo, hay varios autores, autoras que critican la meritocracia, que después se les responde con mucho enojo: ¿pero qué, no te interesa el mérito, no te gusta el mérito, está mal el mérito? No están hablando de que está mal el mérito individual, están hablando de un sistema que le llaman del sistema meritocrático, que supone mecanismos que reflejan un mérito que no es tal, que perpetúan en realidad desigualdades de poder tremendamente injustas. No es
una crítica al mérito individual, es una crítica a aquel sistema y estructura social que defiende instituciones que supuestamente dan lugar al mérito individual cuando en realidad están reflejando otra cosa. En ese sentido hay una perspectiva, y perdón que nombre autores más clásicos de la teoría social, hay como un revival, hace tiempo ya, pero quiero decir, cuando yo leo esta literatura, la asocio con la perspectiva de un gran teórico social, Polanyi, que escribió un clásico de clásicos que se llama La Gran Transformación. No me voy a meter obviamente en ese argumento, lo que sí quiero decir es, hay un insight muy importante en esa perspectiva, desde Polanyi, que creo que se retoma en este nuevo debate, en este nuevo enfoque de los economistas, que es que los mercados no son estructuras naturales, que los mercados son criaturas creadas por un gobierno, que son resultados de una decisión política. No caen como maná del cielo, no tienen una evolución natural. Y desde esta perspectiva, digamos, la famosa idea, que me resulta muy interesante y no la estoy, cuando yo menciono cosas, obviamente no estoy ofreciendo argumentos desarrollados, por ejemplo, en contra de esto, la posición contraria, y de hecho en ese momento el gran debate era Polanyi versus Hayek. Hayek presentaba otra visión de los mercados, que es, no, ¿cómo? Los mercados son órdenes espontáneos. Y desde esa perspectiva, cualquier decisión política se está intrometiendo con los mercados. Desde la perspectiva de Polanyi no, la política no se está intrometiendo con los mercados porque la política crea a los mercados. Por eso Polanyi tiene esa famosa frase que dice el laissez-faire, ¿no? la economía del mercado libre y restricto, en realidad fue planeada, ¿no? Como un paroxismo. Pero es lo que él sostiene. Esa idea que creemos que es ese orden espontáneo proviene de una decisión política, de un gobierno que crea y sostiene y mantiene mercados. Cuando uno tiene esa posición, es más fácil sostener y defender la incidencia y la aplicación de políticas públicas que modifiquen el mercado. Porque desde esta perspectiva, insisto, y perdón por la repetición, el mercado no es simplemente un mecanismo prístino y transparente de eficiencia. El mercado estaría produciendo no resultados en términos eficiente-ineficiente, sino resultados en términos de justicia e injusticia. Si el mercado en realidad refleja concentración de riqueza, concentración de poder, concentración de poder político también, o de incidencia político a través del poder económico, en realidad, cuanto más uno piensa eso, más se justifica la intervención política. Porque esa intervención política que en general se descarta o se desacredita en función de nuevo, no te metas con el mercado, porque arruinás la eficiencia del mercado, esta posición está diciendo, metete con el mercado porque el mercado no está siendo eficiente. En todo caso, hay que meterse con el mercado para recuperar la eficiencia que perdió. Para recuperar una dimensión fundamental del mercado,
nosotros tendemos a ver al mercado simplemente como mecanismo de competencia. Pero es un gran, enorme, fabuloso, formidable mecanismo de cooperación también y de coordinación. Y es esto lo que hoy, en el estado actual, dado que ese mercado refleja otras cosas, se está perdiendo. Entonces, otra implicancia muy importante y bastante frustrante, si se quiere, es que retomo de nuevo la periodización que mencioné la semana pasada, en donde dije, bueno, había mecanismos políticos, que los acabo de mencionar de nuevo, poder de sindicatos, regulación, sistemas impositivos redistributivos, progresivos y demás. El diagnóstico hoy es que ante esta situación de concentración de poder que incide sobre el mercado, las políticas, los mecanismos, el toolkit, las herramientas que teníamos, que están históricamente asociados con el estado de bienestar, por ejemplo, regulación antimonopólica, muchos de estos economistas dicen, ya no es suficiente. No, digamos, las herramientas que tenemos, vos abrías el cajón y decías, bueno, sistemas impositivos progresistas, regulación antimonopólica, dámela, las implemento, tienen incidencia. Hoy el diagnóstico es, esas herramientas, dada la concentración de poder político que estructura los mercados, que desnivela a los... No es ya cancha inclinada, es cancha mega inclinada, todas estas herramientas dejaron de ser eficientes. No pueden mitigar el nivel de concentración económica. Ese nivel de concentración económica tiene un poder de explotación de poder de mercado, tiene una incidencia de poder de mercado que no se puede de nuevo mitigar o revertir con esas herramientas tradicionales. Es en parte, solo en parte, Shoshana Zuboff dice, digamos, se expande sobre otro terreno bastante más complejo, pero cuando ella habla del capitalismo de plataformas, el capitalismo de vigilancia, con 5 grandes jugadores a nivel mundial, con nuevas formas de extracción de capital, lo que ella dice es, no vengan con estas herramientas porque no va a cambiar nada. Hay que cambiar, según Zuboff, la manera de generar riqueza, que hoy tiene que ver con la extracción de información. Si vos dejás eso, tráeme todas las medidas de regulación que quieras, nada va a cambiar, porque nada va a mitigar el poder que tienen 5 jugadores que hoy, por primera vez en la historia moderna, le hacen competencia al Estado como nunca antes algún actor lo ha hecho. Entonces, para mencionar, y ya paso a otra serie digamos, al otro grupo de causales probables, potenciales de la erosión democrática, pero para mencionar y retomar un autor del que hablé bastante extendidamente la semana pasada, Colin Crouch, recuerdan que mencioné esta idea de posdemocracia.
Colin Crouch plantea también que desde los 70 a la crisis financiera 2008, hubo una suerte de keynesianismo privatizado. ¿Por qué? De nuevo, es esa subversión o vaciamiento de instituciones y de mecanismos que nosotros asociábamos con la democracia. En este caso, ¿qué? Piensen bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos. Capturada, estoy hablando muy generalmente porque tengo que hacer varios puntos, capturada por el poder del sistema financiero, que insistía en bajar los intereses, que da lugar, no voy a entrar en los detalles, en parte no son mis temas, pero en los detalles de todo el mecanismo de créditos del sistema subprime que se dio en Estados Unidos, que termina en la crisis financiera. Entonces lo que dice Colin Crouch es, una institución que uno asociaba con la democracia es capturada por ciertos intereses, le da un cierto poder al ciudadano, que es ese poder de puedo sacar un crédito, puedo consumir en niveles que no tenía la posibilidad de consumir, y que termina en un colapso que obviamente lo terminan sobre todo pagando los ciudadanos. El famoso, de nuevo, los bancos too big to fail. No podés hacer nada con los bancos después, pues son demasiado grandes y no los podés afectar porque se destruye todo. Entonces, el punto es que las grandes corporaciones, el sistema bancario, capturan, según Colin Crouch, la maquinaria del Estado. Hay bastante más para decir sobre esta perspectiva. Después, en todo caso, si tengo tiempo, vuelvo. Pero, de nuevo, el punto que quiero remarcar es la explicación económica desde estas aproximaciones, desde estos nuevos enfoques económicos, se concentran en la incidencia de la economía en función de los distintos desniveles, desequilibrios de poder que organizan el mercado. Perdón, me distraje un poco porque tengo animales no humanos requiriendo mi atención también. Bueno, la segunda, para acelerar un poco, el segundo grupo de explicaciones posibles de esta erosión democrática ya no son económicos, sino que tienen un enfoque político. Entonces ahí la pregunta es, ¿bajo qué condiciones las instituciones democráticas no logran absorber pacíficamente y regular pacíficamente el conflicto? Hemos tenido otros momentos, hemos presenciado otros momentos de crisis, de nuevo, ahora en un rato voy a hacer alusión a Latinoamérica, pero hablando de países más de la OECD, o del norte global, o bueno, todas las etiquetas son un poco imprecisas, pero Francia, Estados Unidos en los 60, han padecido momentos de disrupción de la paz social, y sin embargo han sido absorbidos o canalizados institucionalmente. Entonces la pregunta hoy es, ¿las instituciones democráticas pueden canalizar el nivel de descontento y de disrupción del orden social existente? ¿O hay algo que no tiene precedentes?
hay muchos autores, entonces, digamos, no voy a desagregar los argumentos específicos, pero hay una corriente, una tendencia que explica la erosión democrática desde esta perspectiva política, ya no económica, digamos, con causales más políticas que económicas, que más o menos y muy generalmente, en términos muy generales, sostiene que la erosión democrática se produce precisamente a través de esas instituciones que supuestamente deberían canalizar y revertir el conflicto. Entonces se usan mecanismos legales e instituciones democráticas, con credenciales democráticas, con propósitos antidemocráticos. Esta es la famosa idea, digamos ya muy instalada, ahora voy a decir algo más acerca de este argumento, pero la idea, que ya se ha popularizado en el buen y en el mal sentido, en el sentido de que a veces se la distorsiona completamente, pero esta idea de que las democracias mueren desde adentro, ¿no? Los golpes militares, no necesitas un torpedo externo claramente antidemocrático, sino que son las mismas instituciones democráticas que, volviendo a Colin Crouch, postdemocracia, esas instituciones democráticas que ahora ya vaciadas de contenido, afectan adversamente a la democracia, ayudan a desestabilizar los propósitos democráticos. Entonces, no, desde esta perspectiva, la erosión democrática, no me vengas con una lupa, por eso mi insistencia la semana pasada acerca de cuidado con a qué base de datos vamos y qué indicadores buscamos, porque si vamos a las instituciones democráticas tradicionales, están de pie, existen, cumplen su función. Bueno, gran parte de esta literatura dice, ojo, no trates de buscar violaciones flagrantes a la Constitución, violaciones flagrantes a las instituciones formales. Hoy la democracia muere gradualmente desde adentro, sin necesariamente producir quiebres legales flagrantes. No es el único, obviamente lo menciono porque se transformó merecidamente en un bestseller literalmente mundial por varios años, los autores que terminan de sistematizar, aunque hubo autores que ya mencionaban esta erosión democrática desde adentro, los autores que terminan de sistematizar esto son Steve Levitsky y Daniel Ziblatt, con su libro Cómo mueren las democracias, que ya, digamos, se ha de nuevo también transformado como en una mercancía pública y se menciona por todo tipo de actores. Y la idea, de nuevo, ellos reflejan, como digo, una discusión que en cierta manera los antecede, que es las democracias mueren no con las botas de los generales, mueren a través de líderes elegidos electoral y democráticamente. Y ellos afinan el argumento, no voy a entrar en los detalles, pero afinan el argumento al decir que lo que se distorsiona, lo que se erosiona, lo que se debilita desde adentro en las democracias, no son las instituciones legales formales. De nuevo, querés ir a buscar la Constitución, vas a ver que se cumple. Querés ir a buscar la legislación, vas a ver que se cumple. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que hay una erosión de las instituciones informales, no las formales, sino las informales. Es decir, las normas.
Y hay dos normas que ellos identifican. En particular, tengan en cuenta que tienen Estados Unidos en la cabeza. Digamos, es un estudio comparativo, pero claramente están hablando de la sociedad de Estados Unidos post-Trump. Lo que muestran es que hay todo un desarrollo histórico hasta llegar a Trump. ¿Cuáles son esas dos normas que se erosionan básicamente? Una es la tolerancia, es decir, se erosiona ese ethos democrático, volviendo a la pregunta de... hola. Bueno, me perdí. Bueno, entonces una de las, ¿qué decía? De las instituciones informales que se erosionan es la tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? A ver, no sé. ¿Hay alguien que me está tratando de hacer una pregunta o...? No, Carla, era que se había activado el audio de Alejandro, pero ya está todo bajo control. Bueno. ¿Dónde estoy? Bueno, entonces, perdón, retomo. Una de las instituciones informales que ellos mencionan es la erosión de la tolerancia. ¿Tolerancia a qué se refieren? A la imposibilidad de aceptar, reconocer públicamente al otro partido, a tu contrincante político, como un rival legítimo. Se pierde esa capacidad de tolerancia democrática. El otro, para ponerlo más simplemente, pasa a ser un enemigo. No, de nuevo, un contrincante legítimo. Y la segunda norma que según estos autores, Ziblatt y Levitsky, se debilita, de nuevo, estamos hablando de normas informales, no instituciones formales, es lo que se llama la autocontención. La autocontención en que en el ejercicio del poder político. Y esa autocontención es esa disposición cívica y democrática de no tratar de sacar ventaja hasta las últimas consecuencias de lo que la legalidad te permite. No explotes el sistema legal hasta sus últimas consecuencias. Hay un ethos cívico democrático que como político responsable te impide jugar hasta el límite. No, pero esta práctica no es ilegal. No, bueno, pero ¿está bien hacerla? Entonces, bueno, ellos mencionan el filibuster en el Congreso de Estados Unidos. Hay distinto tipo de mecanismos que claramente no son ilegales, pero que van erosionando a la democracia desde adentro. Hay otra perspectiva política que quiero mencionar antes de ir a las visiones más culturales, que no está necesariamente enmarcada en la discusión de la crisis de la democracia actual, pero como tiene un enfoque claramente latinoamericano, la quería mencionar. De nuevo está en la bibliografía, pero Victoria Murillo, de nuevo Steve Levitsky, Daniel Brinks, tienen esta perspectiva, una perspectiva muy institucionalista, que dicen, bueno, parte del problema de la democracia, de nuevo, se enfocan en Latinoamérica, pero lo ven como un problema del sur global, e inclusive hoy, no antes, hoy, de democracias consolidadas y avanzadas económicamente. Esta perspectiva dice, en muchos
países, de nuevo enfocados en Latinoamérica, pero se puede expandir el argumento, la debilidad institucional es una estrategia política. Vale decir, no, ¿por qué hay tanta debilidad institucional? No, ¿por qué hay tanto esfuerzo, tantos recursos, tanto tiempo abocado a instituciones que son claramente ineficientes, que no tienen el nivel de operatividad, no tienen el nivel de ejecución que se requiere, por ser o muy ambiciosas o por... ¿Por qué hay tanto esfuerzo en definir reglas nuevas, formales, institucionales, que no perduran, que son ignoradas y que no crean agencia? Porque los actores que supuestamente tienen que subsumirse, adherirse a esas instituciones, no lo hacen. Entonces, se preguntan acerca de este proceso, que de nuevo, con enfoque en Latinoamérica, se puede expandir a otras sociedades, este proceso de creación de instituciones que en realidad parecen diseñadas para producir un bajo nivel de cumplimiento. O de nuevo, no logran la adhesión, o no logran la ejecución que se requiere. Por eso, digamos, este estudio es acerca de si ese entramado institucional débil no es en el fondo una estrategia política. ¿Quién gana y quién pierde cuando se diseñan instituciones que se sabe van a terminar siendo instituciones débiles? ¿Y qué produce en las sociedades las expectativas compartidas de debilidad institucional? No, bueno, deja que pase esta ley, deja que se cree esta institución, deja que se cree este mecanismo. ¿Quién lo va a cumplir? Y me parece interesante de nuevo por esta posible convergencia de este fenómeno, no solo en Latinoamérica, sino también en democracias avanzadas. Este momento de supuesta crisis, yo no me definía acerca de la existencia de este animal que estamos llamando crisis de la democracia liberal, este supuesto momento de la crisis de la democracia liberal hace converger sociedades muy diversas en términos de índices de desigualdad, creación de riqueza, incidencia a nivel global. Y esta sería una dimensión. Hoy las instituciones pasan a ser mucho más débiles, más vacías, y la expectativa compartida es de debilidad institucional, tanto en democracias avanzadas como en democracias, de nuevo, y perdón por la imperfección de la categoría, del sur global. Y el punto es, y con esto concluyo las explicaciones políticas, el punto es que el cumplimiento institucional desde esta perspectiva, por eso digo, es muy institucionalista, el cumplimiento institucional y su sostenimiento, su durabilidad, tienen una gran relevancia. Entonces, es importante entender cuál es la lucha por establecer qué reglas se aplican, cómo se aplican, si permanecen vigentes o se descartan, y quiénes son los ganadores de esa construcción de ese entramado institucional. Bueno, finalmente, en términos de grupos de explicaciones de este fenómeno, podemos hacer alusión a las explicaciones
culturales. Hay varias, de nuevo ahora cuando ponga el PowerPoint con la bibliografía lo veremos. Voy a mencionar algunas porque no comparten todas la misma visión. Hay una corriente que se contrapone en particular, si uno tuviera que hacer el contrapunto con las explicaciones económicas, que dicen, globalización, ergo, erosión democrática. El contrapunto es la que voy a mencionar ahora, dos autores que han escrito juntos, que son Pippa Norris y Ronald Inglehart, que murió recientemente. Lo que estos autores sostienen es lo que ellos llaman, ahora vamos a hablar un poco de populismo, pero lo que ellos llaman populismo autoritario es la consecuencia no de la globalización. El populismo autoritario es la consecuencia de cambios generacionales de largo plazo que implicaron cambios en valores, por eso culturales. Lo que cambió fue generacionalmente los valores que se aprecian y se defienden. De nuevo, en una simplificación, el argumento es más o menos que las generaciones más jóvenes, por eso es un cambio generacional de muy largo plazo, las generaciones más jóvenes, en la medida en que se hicieron más educadas, más ricas, más seguras, más afianzadas, adoptaron lo que se dio en llamar ya hace muchos años una perspectiva postmaterialista. ¿Por qué postmaterial? Porque ya tengo todos los beneficios materiales asegurados. Esa perspectiva postmaterialista, ya no tengo la angustia de la existencia, de la supervivencia material. Tengo otras angustias. ¿Cuáles son esas otras angustias? Bueno, estos autores, este autor y esta autora dicen, bueno, esa perspectiva postmaterial enfatiza otros problemas, otras temáticas. El secularismo, la autonomía personal, mi libertad, la diversidad, entonces menos religiosas, menos tradicionales, menos afianzadas en la estructura tradicional familiar, menos conformistas, menos arraigadas, menos sedentarias, y las viejas generaciones que conviven, dicen estos autores, comienzan a alienarse en relación a ese nuevo sistema de valores. Y la perspectiva, la disposición de estas viejas generaciones es: yo soy un extraño en mi propia tierra. Norris y Inglehart sostienen claramente las nuevas generaciones, numéricamente son mayores. Los tradicionalistas hoy, obviamente por una cuestión demográfica, son un grupo minoritario. Sin embargo, votan y participan más y están más activos políticamente que los jóvenes. Es esta distorsión la que se refleja en los resultados electorales. Y hay otra explicación muy compatible con esta. Ahora voy a mencionar explicaciones culturales que no tienen que ver con esto. Pero hay otra explicación muy compatible con esta. Un autor es Will Wilkinson, que trabaja en un think tank muy libertario, el Niskanen Center. Y lo que él dice es, y la traigo a colación por lo que mencioné,
la semana pasada acerca de los cambios demográficos. ¿Se acuerdan que una de las dimensiones de esta erosión democrática es, hay un clivaje democrático entre las ciudades y los suburbios? Suburbio tradicional, la ciudad avanzada con otro enfoque, cosmopolita y demás. Estoy casi presenciando la matanza del gato mayor al gato menor. Bueno. Un segundo, por favor. Un segundo porque... perdón. Bueno, lo que dice Wilkinson es hay un clivaje demográfico. Por un lado, tenés ciudades que son focos liberales, multiculturales, que progresan, y después tenés todas las otras áreas rezagadas, las áreas rurales. Las áreas rurales que tienen un enfoque hacia el ordenamiento social con aversión a la diversión, aversión a la diversidad, con una mirada más conservadora. Y esto produce un clivaje, de nuevo, de todo un segmento de la población que es el que tiende a votar, en sus términos, a este populismo autoritario, en función de cierto resentimiento, y que queda completamente desacoplado de las visiones de las visiones urbanas. Y finalmente quiero mencionar dos autores, también desde esta perspectiva cultural. Uno, en particular, porque lo que plantea este autor, que se llama Patrick Denning, que no es, he tratado de no pronunciarme acerca de ninguno de los posicionamientos que he venido describiendo, porque no tengo tiempo para desarrollar un argumento a favor o en contra, pero no tengo ningún prurito en decir que Patrick Denning no es un autor de mi mayor agrado. Es un autor muy conservador, pero sacó digamos, un libro con un argumento que dice, bueno, esto no es una crisis de la democracia, esto es una crisis del liberalismo. Lo que ha fallado dramática, contundente, fabulosamente, fue el liberalismo. No es eso lo que me da antipatía. Lo que me da antipatía es que su visión para revertir eso es una visión extremadamente conservadora. Su aliado político es, por ejemplo, Orbán en Hungría. Digamos. Es ese tipo de son todos los representantes de las democracias iliberales. Entonces lo que dice Patrick Denning es, mirá el diagnóstico. Vos tenés 70% de los norteamericanos que creen que el país se dirige en la dirección incorrecta. La mayoría piensa que sus hijos van a estar peor que lo que están ellos. La igualdad de oportunidades es una carcasa vacía. Cada una de las instituciones de gobierno liberales, según Patrick Denning, muestran abrupta caída en términos de la confianza ciudadana. Si uno mira el espectro, el escenario político,
se define básicamente por un profundo, por una profunda disposición cínica. Hay cada vez más poder de élite concentrado. Las elecciones, en realidad, no son más, según Patrick Denning, que una farsa de un escenario nacional completamente desnivelado, es decir, una farsa para sostener un sistema ya corrupto. Entonces, lo que se ha roto completamente es el tejido social. Acentuado por las desigualdades que venimos hablando y demás. Todas las promesas, dice Patrick Denning, todas las promesas del liberalismo han sido promesas incumplidas. Y es precisamente desde esta perspectiva que también se critica a la supuesta meritocracia liberal. Esa supuesta meritocracia liberal, dice Patrick Denning, perpetúa desventajas que son profundamente injustas. Y todas las instituciones meritocráticas, en particular las instituciones educativas de Estados Unidos, son en realidad instituciones de élite. Entonces, lo que dice Denning es el liberalismo el que ha fallado. Y lo interesante es, dice, no es que falló porque no funcionó. Al contrario, falló porque fue profundamente exitoso. La crisis es del liberalismo porque el liberalismo logró lo que está contenido en esa cosmovisión. El liberalismo es una doctrina profundamente individualista y es eso lo que se ha cristalizado y consumado con enorme éxito. Entonces, el liberalismo falló por su éxito. El problema, dice Patrick Denning, es que finalmente están estas contradicciones internas que al realizarse también se hacen evidentes. Estas patologías sociales son parte del ideario liberal. Hay otros compañeros de viaje con Patrick Denning, ¿cómo es el nombre? Vermeulen, que es un conocido, reputado, reconocido profesor de Derecho en Harvard, creo, que también defiende algo parecido. Él lo llama, ¿cómo lo llama? Legalismo iliberal. Y no voy a entrar en los detalles de su argumento, pero más o menos dice, la Corte Suprema de Estados Unidos debería ser mucho más activa, una visión legalista, mucho más activa en promover cierta visión moral, porque es eso lo que nos falta en nuestro ordenamiento. Y es una visión que tiene que restituir valores morales, es una cosmovisión de esa moralidad, que tiene que ser imbuida, instalada, expresada a través de las sentencias de la Corte Suprema y de nuestro sistema legal en general. Dejemos de jugar a este ascetismo valorativo, porque necesitamos un bien común, necesitamos una moralidad común,
y tiene que venir de nuestro sistema legal y de las instituciones que ejecutan y refuerzan e implementan el sistema, las leyes y el sistema legal y las sentencias. Y finalmente, muy brevemente, quiero mencionar a Michael Sandel, porque es más reconocido, sacó su último libro, no me acuerdo exacto el título, pero es Meritocracia, está en la bibliografía que circulé la semana pasada. Y es una crítica acérrima a ese sistema meritocrático, que, insisto, no es crítica al mérito, es crítica a un sistema que supuestamente refuerza instituciones que reflejan un mérito que no es tal. Y que al hacer eso, de nuevo, en realidad lo que perpetúan son esas desigualdades. Entonces, por eso lo pongo dentro de la visión cultural, porque dice, si querés explicar los fenómenos populistas desde la economía y el resentimiento de lo que pierden económicamente, el poder económico que pierden ciertos actores, es una visión parcial. Si lo querés explicar en términos de ciertos posicionamientos políticos, es una visión parcial. Acá lo que sucede, dice Sandel, hay una cantidad de ansiedades, frustraciones, privaciones que tienen que ver con un sistema meritocrático que ha vaciado de contenido nuestra experiencia comunitaria. Y el gran problema, y con esto concluyo estas tres perspectivas de posibles causales de la erosión democrática, el gran problema es, para retomar esa pregunta que se dejó pendiente la semana pasada, es la mirada neoliberal, la mirada tecnocrática de gobernanza, ha instalado la idea de que nuestras disputas de valores, nuestra construcción comunitaria, nuestra construcción de sentido social, son discusiones técnicas. Y lo que tenemos que retomar, en realidad, son discusiones técnicas, que ¿quién las dirime? El mercado. Y lo que tenemos que retomar es precisamente la discusión de valores que no las va a resolver el mercado. No se puede tercerizar en el mercado lo que nosotros tenemos que discutir como ciudadanos. Porque no son cuestiones ni de eficiencia ni técnicas. En la medida en que no hagamos eso, lo que estamos tercerizando es el sentido de estima y de reconocimiento social que cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas padecen en nuestras democracias liberales actuales. ¿Qué es? No fuiste exitoso en el mercado, de nuevo, te mereces el padecimiento que estás sufriendo. Y esto, según Sandel, atraviesa distintos partidos políticos. De hecho, en algún momento menciona, bueno, Obama en sus discursos decía algo así como, ¿cómo era? Vos podés lograrlo si lo intentás, ¿no? Entonces, todo el tiempo la idea de, no, bueno, si vos ponés el esfuerzo, lo vas a lograr. Lo que dice Sandel es esa idea de que el individuo tiene que nadar y que si nada lo suficientemente bien lo logra,
ante una estructura que está totalmente desbalanceada, genera resentimientos que son impostergables. Esto es lo que él llama la ética meritocrática. Esta ética meritocrática, y con esto concluyo, produce necesariamente una política de la humillación. El problema es uno, el problema es el individuo, el problema no es del sistema. Y lo que dice Sandel es, cuando esas decisiones valorativas son tamizadas por el mercado, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la experiencia como ciudadanos y ciudadanas? Es que esto no es un problema de injusticia. Pasé por el mercado y no me fue bien. No hay injusticia. Hay ineficiencia. Y si hay ineficiencia y vos fuiste el ineficiente, hay humillación. No injusticia, sino humillación. Entonces, por eso él dice, no, esto no puede ser abordado solamente de una perspectiva económica, porque no es solamente la desventaja económica, es también la desventaja en términos de estima social. No es solamente inequidad, es humillación. Entonces, dejemos de nuevo de tercerizar nuestros juicios morales y políticos a través del mercado. El mercado no puede hacer eso. Tampoco lo pueden ser los expertos tecnocráticos. Todo esto ha empobrecido nuestro discurso público y por ende ha debilitado de nuevo el tejido social y nuestro sentido de comunidad. Y nuestro sentido de valores públicos compartidos. Bueno, quiero hacer una pausa acá y primero compartir la literatura, alguna de la literatura que estuve mencionando. A ver. Voy a compartir pantalla, si lo hago más rápido. Acá. A ver. Bien. Bueno, esto igual les queda. Esta es alguna de la literatura que ahora voy a mencionar. Hay algunos autores que todavía ni mencioné, que mencionaré en un momento. Y quería ahora. Esta es la foto de el que está ahí con bufanda, es Patrick Denning, y ese es Orbán, el líder político de Hungría. Y quería entonces ahora referirme a el fenómeno que se dio en llamar, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, que se dio en llamar populismo. Yo, de nuevo, no me voy a definir en términos de qué posición, qué definición es la correcta. Pero quiero hacer dos cosas. Primero, muy sucinta, generalmente, a muy grandes rasgos, simplificando y demás, dar algunas definiciones de populismo para saber más o menos de qué estamos hablando. Vamos a ver que hay una enorme variedad de definiciones de populismo. Pero, de nuevo, la crisis actual se lee como una crisis de la democracia liberal a favor de o en relación con populismos. Algunos dicen populismos autoritarios, otros dicen populismos como recuperación de la democracia perdida. Como sea, el populismo está asociado a una crisis. Entonces, quiero
primero mencionar algunas definiciones de populismo y ver después qué relación tiene con esta supuesta crisis democrática. Carla, perdón, Sí. se está viendo la pantalla que estás compartiendo, pero está la filmina en color blanco. No sé si, por las dudas, si hay que pasar. Sí, no, tendría que no verse en blanco. A ver, un minuto, ¿eh? Un minutito. Vamos a dejarlo ahí entonces. Ahí va bien. Bueno, de nuevo voy a ir muy al galope, mega al galope, ¿no? Esta ni siquiera es una lista exhaustiva, en fin. Pero, como veremos, hay definiciones morales del populismo, definiciones que dicen, bueno, populismo es una lógica política, otros que dicen es una estrategia política, otros que dicen es una ideología, otros que dicen son políticas económicas específicas, otros que dicen visión cultural, en fin, otros que dicen es un estilo retórico de performance. Es decir, hay varias maneras de entender el populismo. Entonces voy a decir dos palabras de cada una para hacer digamos, una contrapunto de las distintas definiciones, de nuevo, que no es una lista para nada exhaustiva, sobre populismo. Entonces, por ejemplo, un representante de lo que yo llamo la visión moral del populismo es Jan Müller, que dice, bueno, ¿por qué la llamo moral? Porque Müller dice, bueno, el populismo es una visión moralística, él dice del populismo, que es una visión moralística de la política. ¿Por qué? Porque el populismo, según este autor, entiende a la política en términos de aquellos que son moralmente puros, el pueblo, en contra de los corruptos, la élite. Entonces, por eso es antielitista, una característica que van a ver, comparten todas estas definiciones, pero, insiste Müller, es una visión totalmente moralizada, moralista de la política. La idea de que hay un segmento que es moralmente puro y otros actores minoritarios que constituyen al pueblo y otros actores minoritarios que son corruptos y corruptos en virtud de su posicionamiento, la élite. Y lo que dice Müller es, esto es una, digamos, si uno tiene el nosotros versus ellos, y el nosotros entendido como pueblo, y nada más que eso, si uno tiene una visión antielitista de la política, eso no es populismo, porque si no todo es populismo. Lo que dice Müller es, además de eso, se necesita una visión antipluralista de la política. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa definición de nosotros versus ellos, nosotros somos el pueblo, el verdadero pueblo, y el que no piensa como nosotros no es el pueblo. Esa es la visión, de nuevo, yo no estoy adhiriendo a nada de lo que voy a decir, ¿eh? Estas son definiciones que están ahí en la literatura. Esta es la visión, dice Müller, de aquellos que son monistas moralmente, que creen que hay una visión moral y que el pueblo se constituye en función de esa única visión moral. Entonces, no es solamente antielitismo, es antielitismo más antipluralismo. Ernesto Laclau, por ahí conocido por varias y varios de ustedes, sostiene, es bastante complejo el pensamiento de Laclau, no lo voy a resumir en 2 palabras, ni en 2 líneas, ni en un párrafo, pero simplemente, de nuevo, para hacer un contrapunto y mostrar el mosaico de definiciones de populismo, Ernesto Laclau dice, bueno, no, el populismo
bueno, perdón, antes de ir a... Claramente Müller está diciendo de qué manera me podés decir que el populismo es democrático. Si yo te estoy diciendo que el populismo es antipluralista y que viene alguien y te dice, ¿compartís esta visión moral? Entonces sos el pueblo. No la compartís, no sos el pueblo, sos otra cosa, no sé, es una farsa, pero no sos el pueblo. ¿Cómo eso, dice Müller, tiene que ver con la democracia? Laclau, lo interesante que es uno de los autores que sostiene que el populismo es tal vez el momento más democrático de la política. Entonces tenés a Müller que te dicen, ¿dónde está la relación entre lo que te acabo de decir y la democracia? Y Laclau que dice, bueno, el populismo es tal vez el momento más democrático de la política. Dice el momento más democrático de la política, y perdón por la brutalidad, la simplificación de todos los autores, no solo de Laclau, pero como Laclau es más extenso y, bueno, y más complejo, la aberración de la simplificación se va a notar más. Laclau lo que dice es, en realidad, por eso es una lógica política el populismo. En realidad, el populismo es la lógica que subyace a la política en general, punto. Para ponerlo más fácil, no hay política sin populismo. La política se define, la política es, la lógica de la política es la lógica populista. ¿Y cuál es la lógica populista? Bueno, esa confrontación entre nosotros y ellos, lo que dice Laclau es, esa confrontación no está siempre y permanentemente expresada en su más alto nivel. Cuando tenemos lo que llamaríamos política normal, política institucionalizada, cuando nuestras demandas están canalizadas por las instituciones, no es que no hay populismo. Lo que dice Laclau en ese caso es el nivel de confrontación está sublimado a través de las instituciones. Las instituciones funcionan para canalizar el nivel de demanda existente. Pero eso no, les prometo, dice Laclau, no va a ser para siempre. En algún momento del ciclo va a haber demandas que esas instituciones no pueden canalizar. Y es ahí cuando, no es que ahora hay populismo y antes no había, estaba dormido, está latente, potencial, ahí, dormitando, hasta que en un momento, cuando las instituciones no dan abasto, bueno, estalla, digamos, se exacerba esa lógica que es la que define a la política siempre. Por eso se le imputa, bueno, vos ves la política como confrontación. En ese momento, y no puedo entrar en los detalles de la teoría de Laclau, pero en ese momento lo que hay es de nuevo, una explosión de demandas heterogéneas. Yo quiero más ingresos, yo quiero más educación, yo quiero acceso a la salud pública, yo quiero valores más conservadores, yo quiero, bueno, heterogéneos. Lo importante es, son muchos, son heterogéneos y las instituciones no dan respuesta. Entonces, lo que dice Laclau es, en ese momento de crisis, y acá están asociados la crisis y el populismo, en ese momento de crisis se necesita la crisis como precondición del momento populista. En ese momento puede, no necesariamente, pero puede surgir un líder carismático que es capaz de transformar todas esas demandas heterogéneas, plurales, diversas, incompatibles, en una secuencia, en una cadena de demandas equivalentes. Lo que era heterogéneo pasa a ser homogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un líder que conforma
una identidad política que antes no existía. Antes eran individuos, segmentos, grupos, demandando cosas diferentes. No había una identidad colectiva homogénea. El líder es capaz de crear ese nuevo cuerpo colectivo, que de repente deja de importar qué era específicamente lo que demandaban. Ahora lo que nos une como un nosotros es que demandamos algo, algún tipo de insatisfacción tenemos, y hay alguien que es responsable, y no somos nosotros. Hay alguien, hay una élite, hay un otro actor que es responsable. El líder es capaz de representar, de transformar esas preferencias en un vínculo de representación. Yo entiendo tu insatisfacción, entiendo tu demanda, y están representadas por mí, por un nombre. Entonces, en el momento pico del populismo no hay mucho contenido, pues si hay mucho contenido se empiezan a diferenciar las demandas de nuevo. Hay una creación de subjetividad homogénea, eso es lo que importa. Somos un grupo de personas agraviados o con demandas insatisfechas. Y hay alguien, que yo creo, me está representando y dice, va a revertir esta situación. Cuando él dice, es el momento más democrático de la política, es precisamente porque se crea, se recrea quién es el pueblo. Hay una nueva delimitación de fronteras. Hay una nueva delimitación de fronteras en términos de quién está incluido y quién está excluido. Y eso, según Laclau, es la democracia. Obviamente hay muchísimo más para decir, pero si sigo no puedo cerrar el punto. No puedo ni siquiera ir por todas las... solo para mencionar algún otro ejemplo, hay una visión que dice el populismo es una ideología. Algún representante de Casmude es uno de los más importantes, y dice, es una ideología que es muy delgada. No es una ideología como el liberalismo, lo que estábamos hablando antes. No es una ideología como el comunismo, que es son sistemas ideológicos muy densos. ¿Qué quiere decir? Son sistemas estructurados con escalas y articulaciones de valores, de correspondencia. No, te dice Mude. La ideología, el populismo es una ideología, pero es súper delgada. Y esa ideología requiere solamente 3 elementos, por eso delgada. Es la noción de el pueblo, la noción antielitista y entonces tenés al pueblo, de nuevo, puro, en contra, en oposición antagónica de la élite corrupta, expresadas en la voluntad general, a cualquier costo. Entonces, dice, el populismo es una ideología que ve a la política desde esta estructura muy delgada. Se entiende y se ordena a la política desde esta visión. Pero como es tan delgada, como vacía de contenido, articula 3 elementos nada más. Como es tan delgada, necesitas la asociación con otro tipo de ideología. Por eso vos ves, bueno, populismo y nacionalismo, populismo y conservadurismo, populismo, y bueno, porque necesitas un compañero de viaje que le dé sustrato y contenido a una ideología que es demasiado delgada. Entonces, por eso tenés populismo de derecha, populismo de izquierda, depende. Bueno. El punto que quiero hacer, porque nos va a hacer, es, dependiendo de distintos autores y autoras,
hay distinta relación entre populismo y crisis. Hay algunos que dicen, la crisis es una precondición para el populismo. Si no tenés crisis, que en general es una crisis económica, que se transforma en una crisis de representación política, no tenés las condiciones para la emergencia del populismo. Hay otros que dicen, no, concéntrate en el populismo sin traer a la idea de crisis, porque la idea de crisis en sí misma ya es muy difícil de definir. ¿Cuándo realmente hay crisis? Y hay otros autores que dicen, la idea de crisis en realidad es interna al populismo, es definicional del populismo. ¿Por qué? Porque el populismo requiere de la experiencia constante y sostenida de la percepción de una crisis. Como sea, hoy hay autores que dicen cada vez más, como vimos, de nuevo, el populismo puede ser una visión moral, una estrategia, pero hay muchas más que no mencioné, pero la última dice, el populismo en realidad es un régimen político. Eso es una afirmación muy fuerte. Estás diciendo que el populismo sustituye a otro régimen político, por ejemplo, la democracia liberal. Régimen político es un ordenamiento social con mecanismos e instituciones para acceder al poder político y para poder ejercerlo. Estos autores dicen, el populismo es un régimen político híbrido, que genera sus propias instituciones, en particular ciertas constituciones, piensen en Bolivia, piensen en Perú, piensen en Argentina, y esas instituciones casi necesariamente dicen, porque es un régimen político híbrido, que genera sus propios mecanismos, no de acceso, porque el populismo, ¿qué es? Para retomar la idea de que la democracia muere por dentro. No, es democrático, vos accedes a través de ¿dónde? De elecciones libres y competitivas. ¿Qué tiene de malo el líder populista? Te dicen algunos. Lo que cierta posición dice es, bueno, una vez en el poder, generan mecanismos de cooptación, en particular con la Corte Suprema, de concentración del poder político, que se cristalizan en nuevas constituciones y generan instituciones nuevas de ejercicio del poder político. Cuando sucede eso, dicen estos autores, de nuevo, no es que yo estoy coincidiendo con esta visión, cuando sucede esto, tenés un régimen político híbrido que va muy probablemente transicionar hacia el autoritarismo. Son regímenes políticos inestables, provisorios, transitorios. Entonces, los que leen hoy a la crisis de la democracia liberal como una crisis del populismo, y lo asocian con la transformación interna a través de medios democráticos, de las instituciones democráticas, en particular de las instituciones liberales de ejercicio, sostienen, es posible que esta crisis termine en ciertos o mayor número de regímenes autoritarios. Bueno, no sé, Cecilia, si querés tomar el mando, estoy ya ahí al minuto de... Sí, Carla, estamos justo ya al límite. Mira, sobre las preguntas y el intercambio en el chat, de repente hubieron varias sobre populismo previo a que vayas a sobre los conceptos, creo que están respondidas.
si querés hacer algún cierre, pero me parece que estamos bien. Bueno. No, bueno, sí, es un tema que, nada, que es abierto, que lo estamos viviendo, que, o sea, hay siempre muchísimo más para decir, hay muchas dimensiones, en alguna otra ocasión hablé mucho más de los cambios tecnológicos y de su incidencia en la calidad democrática y demás, pero bueno, son aproximaciones y la idea simplemente en estas conversaciones es instalar preguntas, no dar respuestas de nada, y nunca en ningún momento yo me posicioné con respecto a estos argumentos, pero es para instalar preguntas y dar cierta claridad analítica y conceptual a esas preguntas. Carla, bueno, no sé si puedes ver ahí rápidamente el chat, pero bueno, te felicitan, hablan de muy buena presentación, ahí ya te va a contactar, nos acompaña el rector de la Universidad de Mar del Plata, así que ahí... Bueno, qué honor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me gustaría, Cecilia, igual tener el chat para ver los comentarios anteriores, no para vanagloriarme de las felicitaciones, sino para ver los comentarios anteriores, porque me sirvieron ver los comentarios del último encuentro. Tal cual, lo vamos a compartir contigo, incluso algunos también van aportando otra bibliografía, o sea digo que mientras ibas en tu conversación hubo aporte de distintos compañeros con otra bibliografía para emplear. Fantástico. Sí, no, es extensísimo. Yo tampoco quiero dar bibliografía como, vamos, para ahogar, sino que me centro en la que menciono nada más, pero bueno. Bueno, quería agradecer a todas y a todos por la paciencia, en este caso doble, así que doble, triple, gracias, y espero que sigan disfrutando de los encuentros que sé que son la verdad extraordinarios. Así que muchas gracias por estar y que siga siendo fructífero. Gracias Carla, a vos por acompañarme una vez más en estas 2 clases. A todos que tengan un buen cierre de jornada, nos vemos el próximo miércoles, vamos a iniciar ya con el módulo 3 de igualdad y desigualdad, a cargo de Rosa Cañete Alonso, así que nos encontramos todos el próximo miércoles. Que tengan buena semana. Gracias, Carla. Muchas gracias, no, gracias a vos. Sí, pasame el chat, ¿sí? ¿Puede ser? Así será, sí, por supuesto. Bueno, listo, gracias, Adiós. Chao a todos.